Buenas, otro video acerca de RAS. Hoy voy a estar hablando sobre los vectores. Sí, sobre vectores. Eh, bueno, yo ya abrí igualmente el proyecto, pero vamos a empezar con esto. ¿Qué es un vector? Bueno, es complicado definirlo en sí mismo, pero cuando veamos estructuras va a tener más sentido, pero para los que ya saben un poco de programación, básicamente es un objeto, ¿sí? Es una lista dinámica de alguna forma. ¿Qué significa esto? Que es como un arreglo, pero en vez de tener un tamaño fijo, nosotros podemos empezar a agregar varios valores y se va a ir incrementando el tamaño del arreglo. Mientras que el arreglo tradicional, el que mostramos en unos videos anteriores, justamente tiene un tamaño estático, es decir, tiene un tamaño fijo, no podía tener más de X cantidad de elementos. En un vector sí se puede. Se puede tener un montón de elementos y ir agregando y así. Em, ¿Cómo se crea un vector? Bueno, mi forma preferida para crear un vector es a través de la macro vec, ¿sí? Hay un montón de formas, pero la macro es una forma bastante sencilla, me parece, en vec. Y aquí ponemos los elementos que va a tener el arreglo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? La misma forma que funciona el arreglo, funciona el vector. ¿Sí? Es un tipo de dato que es genérico, es decir, dentro, cuando veamos genéricos va a tener más sentido, pero es solamente un tipo. ¿Sí? Nosotros no podemos tener un arreglo de varios tipos. En RAS no tenemos eso. En general, cuando nosotros estamos trabajando con arreglos, vamos a estar utilizando un único tipo de dato y vamos a decir, bueno, esto es una lista de nombres, por ejemplo, sí. O una lista de números, o yo qué sé. Pero no vamos a estar mezclando tipos en estos casos. Se puede hacer, ya cuando veamos cosas más avanzadas, vamos a ver cómo poder hacer, por ejemplo, un vector de tipo dinámico que tenga varios tipos dentro. Eso se puede hacer. RAS no prohíbe, digamos, de alguna forma el ser polimórfico, es decir, tener varios tipos de datos que estén asociados de alguna forma, ¿sí? Em, en este caso, bueno, vamos a utilizar lo más básico porque se supone que es un curso para gente que recién arranca a programar y estas cosas. Entonces, de comienzo, vamos a usar un único tipo. De la misma forma que veníamos haciendo con los arreglos, básicamente. Bueno, como dije, a diferencia de los arreglos, eh, nosotros podemos empezar un arreglo con X cantidad de elementos, ¿sí? Print ln, mostramos el mensaje y si, no sé, quiero ver mis valores. Hay algo que quiero destacar, que es que, claro, de la misma forma que con los arreglos, en el caso de los vectores vamos a necesitar utilizar eh, el, el debug, ¿sí? El modo debug, porque no podemos de alguna forma inspeccionar en el vector de manera sencilla. Necesitamos sí o sí utilizar el debug. Entonces ponemos el modo debug, le mostramos esto. De hecho, esto podría ponerlo aquí adentro. Ponerlo aquí adentro. Lo ejecuto. Eh, mis valores 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Tenemos dentro del vector estos elementos. Ahora bien, como les dije, es mutable, entonces yo puedo agregar más elementos. A diferencia de otros lenguajes, nosotros tenemos que utilizar la palabra clave mut para declarar que el arreglo va a cambiar de tamaño, va a tener nuevos elementos. Como les digo, es más declarativo en RAS esto. Necesitamos especificar cuándo algo es mutable y cuándo no. Entonces, bueno, si yo pongo mi vec.push y le agrego, no sé, un 7 y vuelvo a mostrar los valores, ahora, claro, voy a tener un 7 al final de la lista. Bueno, este es uno de los casos. Como digo, bueno, es de tipo genérico, ¿sí? Entonces nosotros podemos agregar varios tipos de datos acá. Por ejemplo, podemos hacer un, no sé, eh,
lista de nombres. Y aquí adentro podemos poner un montón de strings. Eso se puede hacer. Yo qué sé, Fernando, Pepe, yo qué sé. Juan, yo qué sé. No sé, por poner ejemplos. Y de la misma forma lo podemos mutar. Ponemos aquí abajo lista de nombres, punto push. Y le pasamos otro nombre, no sé, Martín. Yo qué sé. Entonces, claro. Esto lo mostramos aquí, lista de nombres. Y esto de aquí. Lista de nombres. Yo qué sé. No tiene mucha complejidad, pero bueno. Ahora voy a estar explicando otras cosas, quizás. Pero bueno, como vemos, Fernando, Juan, Pepe, Martín, yo qué sé. No tiene mucho. Hay otras formas de crear un vector, por ejemplo, utilizar en Rust tenemos una convención a la hora de crear tipos de datos, o sea, a crear valores, ¿sí? Crear objetos. Esa forma sería eh, lista vacía, por ejemplo. Hacemos una lista vacía donde sea un vector y usamos el dos puntos, new. Eh, ¿Qué tiene esto? Bueno, Rust, como digo, sigue una convención en cuando nosotros tengamos que crear un tipo de dato, un objeto, ¿sí? Ahora después vamos a ver cómo funcionan los objetos. De hecho, tengo un video acerca de objetos. Pero, pero bueno, básicamente la convención es que utilizar el new para crear nuevos tipos de datos. En el caso de las listas, eh, quizás nosotros ya sabemos la cantidad de valores que va a tener. Entonces también podemos utilizar with capacity. ¿Para qué sirve esto? Bueno, ahora muestro un ejemplo. Lo que nos va a preguntar primero que nada, si se fijan acá dice unknown. Porque no le estamos definiendo el tipo de dato. Rust necesita saber de forma estática el tipo de dato genérico que va a tener esto. Si yo guardo esto me va a dar un error, ¿sí? Me va a mostrar el B que es de tipo T. Necesitamos el tipo de dato que va en T. Entonces, bueno, podemos poner vec ese tipo, no sé, i32, ¿sí? Y ahí funciona, genial. Eh, la cosa sería que ahora cuando yo muestro esto, println y lo ponemos, no sé, un eh, lista. Y aquí pongo, no sé, esto, lista vacía. Esto, claro, está vacío, ¿no? Pero no solamente eso, si nosotros también queremos mostrar, por ejemplo, la capacidad, eh, esta capacidad va a ser de cero. Genial. Perdón, no es la capacidad. Esto es la longitud, ¿sí? Capacity. Con capacity accedemos a la capacidad, ¿sí? Vemos que tiene una capacidad de 5 elementos. ¿Qué pasa? Que por defecto son como vacíos, no están inicializados. Pero en realidad es como que la capacidad del arreglo es de 5 elementos. Cuando llega a 5 elementos, si le agrego uno más, lo que va a hacer es redimensionar el vector, ¿sí? Esto quizás algunos no lo saben o por lo menos no son tan conscientes de eso, de que cuando estamos usando un lenguaje de forma dinámica, no sé, JavaScript, Python, Java, eh, bueno, Java no es dinámico, pero va en runtime. Lo que está pasando realmente cuando agregamos en una lista un montón de elementos es que se redimensiona el vector, ¿sí? El array list o lo que utilicemos. Eh, eso quizás es quizás un comportamiento que está oculto, ¿sí? Está como de forma abstraída para que nosotros no tengamos que entender qué está pasando por detrás. Pero lo que están pasando en realidad es una reasignación. Los vectores, ahora vamos a ver, pero están construidos encima de los arreglos comunes y corrientes, los primitivos. Básicamente son eso, ¿sí? No tiene mucho más. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, que el vector, el array list, etc. Tiene métodos, tiene un montón de cosas interesantes, pero además tiene una capacidad. Es decir, está reservando un montón de huecos. Entonces ponemos aquí que está, no sé, eh, lo ponemos que está, no sé, null quizás. Son campos que están nuleables, ¿sí? Están vacíos de momento, pero bueno, están ahí, están reservados.
¿Qué pasa? Que nosotros en otros lenguajes, incluso en Rust también, cuando nosotros excedemos esta capacidad y agregamos un elemento más, quizás esto ya es un número, yo que sé, otra cosa, cuando agregamos otro elemento más, esto eh, se redimensiona, ¿sí? No es que cambia totalmente o algo por el estilo, no, no. Solamente se le agrega, depende del lenguaje, ¿no? En el caso de Java, por ejemplo, creo que son de 10 en 10. Entonces, son 10 elementos por defecto en Java. O sea, si yo hago un back new en Java, un array list, ¿sí? Por dar un ejemplo, son 10 elementos por capacidad. Cuando llegamos al elemento 11, se agregan otros 10, ¿sí? Entonces, claro, lo que está pasando en realidad es que no es un objeto mágico, sino que en realidad son arreglos primitivos que vamos cambiando, los vamos rotando para agregarle más capacidad. Es básicamente todo lo que hacemos en realidad. No tiene una magia oculta muy profunda. Son arreglos con un tamaño estático, pero cuando se supera esa capacidad, se crea un nuevo arreglo con más tamaño. Es eso cuando nosotros hacemos un push. Eh, lo dio en el caso de Rust, pero puede ser que en cualquier otro lenguaje funcione de la misma forma. Todo lo que son arreglos dinámicos en realidad son arreglos primitivos, pero que tienen una lógica de un if que pregunta, ¿la capacidad es la misma que la longitud? Entonces creo uno nuevo. No tiene mucho más. Cuestión de que, bueno, la lista está vacía ahora. eh, pero nada, si nosotros empezamos a agregar cosas, vamos a poner la capacidad, vamos a poner la longitud. Lista.length. Lista.length. Vemos que está vacío, está todo en cero. Si le pongo with capacity, decimos de que, bueno, que este arreglo tiene capacidad de 5 elementos. ¿Qué pasa si me excedo de los 5 elementos? Bueno, para hacer esto vamos a tener que hacer list.push. Vamos a hacerlo, no sé, 5 veces, ¿no? 1, 2, 3. Vamos a hacer 2, 3, 4, 5. Perfecto. Me da que está completo. Está todo perfecto. Ahora, si agregamos un siguiente elemento, lo que debería de estar pasando es se redimensiona. Vamos a ponerle antes y después. Vuelvo a ejecutar esto y claro, ahora me incrementó la capacidad. ¿En qué me incrementó la capacidad? En el doble. Me duplicó la capacidad que tenía. Antes era 5, ahora es 10. Y la cantidad de elementos que tengo en el arreglo también se incrementó porque se agregó uno más. Por eso es dinámico, ¿se entiende? Se le incrementa la capacidad de forma automática y se va redimensionando. Algunas otras diferencias que tiene. Bueno, que quizás no lo habré explicado en el video pasado o en el anterior, pero existe una diferencia entre el stack y el heap. Los que sepan un poco de arquitectura de computadores ya deben saber un poco esto. Pero bueno, son dos tipos de memoria. Dentro de la memoria RAM, la memoria RAM está como separada en dos. Está separada en el stack y en el heap. El stack básicamente es un lugar donde se guardan datos primitivos, ¿sí? Yo qué sé, i32, STRs, yo qué sé, booleanos. Son tipos de datos muy sencillos, muy simples de utilizar, que no vas a estar modificando todo el tiempo. El stack es un lugar, un espacio en memoria reservado, que son tipos de datos que no vas a estar cambiando todo el tiempo. ¿Por qué existe el stack? Bueno, el stack es una de las formas en las que nosotros cuando estamos trabajando código podemos acceder más rápido, ¿sí? Es una forma, es una variable, bueno, es un espacio reservado en memoria que nos permite tener un acceso más rápido que el heap, ¿sí? Esa es una de las ventajas. Ventajas, es más rápido. En general es más rápido. En el caso del heap, lo que vamos a encontrar es que... Uy, hombre, sí. En el caso del heap vamos a encontrar estructuras más complejas. De momento voy a poner el vec nada más,
Pero aquí entran, por ejemplo, el hashmap, no sé, bueno, las estructuras no, pero el hashmap, el string, por ejemplo. em, yo qué sé, entran varias cosas dentro del heap. ¿Qué tiene desventaja del heap? Eh, es más lento en general. Em, pero este más rápido y este más lento dependen. ¿De qué dependen? Em, bueno, voy a poner que es más rápido en realidad, para que tenga sentido. Pero esto depende. ¿Por qué? Porque el stack es más rápido para estos tipos de datos que digo que no van a cambiar seguido. Son más rápidos para lectura. Pero si nosotros tenemos que modificarlos, suelen ser un poquito más lentos. Por eso son tipos de datos simples. No son datos muy complejos. Son datos que modificamos una pequeña parte y ya. No tenemos que volver a tocar. En el caso de los valores que están en el heap, es más rápido también. Pero la diferencia es que, claro, son datos complejos. Em, es más rápido para datos complejos. Cosas que ya estén armadas, que sepamos que necesitan modificarse seguido. Para eso es más rápido el heap. Ahora bien, hay otra cosa que quizás la gente no sabe, que en el stack hay otro tipo de datos que quizás nosotros no tenemos en cuenta, que son los punteros mismos. Los mismos punteros, las direcciones de memoria. Muchas direcciones de memoria se guardan en el stack. ¿Por qué? Porque en realidad el heap no existe por sí mismo, ¿sí? Requerimos el stack para poder acceder al heap, en realidad. El heap depende totalmente del stack. Entonces, cuando nosotros creamos, por ejemplo, un vector, let mi vec y le pongo vec new, por dar un ejemplo, yo qué sé. En el caso de crear un vector, lo que estaría pasando es que se crea en el heap, vamos a ponerlo por los dos, se crea en el heap el vector, pero además se guarda la dirección de memoria del heap en el stack. ¿Por qué? Porque el heap, como digo, es un valor que es dinámico, va a rotar, y no tenemos una forma sencilla de acceder al valor en el heap. Sí o sí necesitamos la dirección de memoria que va a estar guardada en el stack. Entonces, claro, el heap en realidad es más lenta para la lectura, pero es más rápido para la escritura en algunos casos. No en todos los casos, pero es más rápido para algunos casos. Y claro, yo digo que es más lenta la lectura en el heap, pero porque tenemos un coste adicional. Es un dato más complejo, más difícil de leer, y después, además de eso, requerimos primero pasar por el stack. Entonces, claro, tenemos una latencia en realidad. Tenemos una latencia entre el stack y el heap, y además de que el heap puede tener su complejidad dependiendo del tipo de dato que sea. Eso está interesante, eso quizás es un dato que puede llegar a sumar para los que están tratando de meterse más en low level. Pero bueno, en general va a haber distintas formas de optimizar las cosas, ¿sí? No hay una manera lineal. RAS, como digo, agrega esto de que agrega estas estructuras de datos dinámicas, como el vector, por ejemplo, como el hashmap, que son tipos de datos que están disponibles prácticamente en cualquier lenguaje y se agregan simplemente para tener como eh, quizás como una librería estándar para que la gente que no está tan metida en el tema pueda utilizar, ¿sí? La gente que quizás está más metida en el tema, que ya esté mucho más avanzada en el lenguaje, etcétera, lo que van a encontrar es que nosotros podemos llegar a utilizar una librería estándar alternativa, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque el vector, como digo, hace todo esto de guardarlo en el heap, en el stack. Quizás nosotros queremos todavía más performance. Y bueno, para eso hay otros tipos de librerías y cosas. RAS no lo incluye por defecto, pero sí son parte de la comunidad. La comunidad saca locuras. RAS, sin embargo, da algunas ventajas a diferencia de, por ejemplo, de Java u otros lenguajes en ese sentido, que es que son más avanzados, claro, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando definimos el tipo de dato, nosotros decimos que esto es un vector, ¿sí? Pero quizás hay un video, por ejemplo, de Antonio Sarosi que explica un poco de cómo funciona un alocador de memoria. Quizás lo pueden buscar, no sé si aparecerá en YouTube, pero bueno. Antonio Sarosi Allocator, a ver si aparecerá. Pero eh, esto, programando mi propio Memory Allocator, ¿no? Este. Eh, publicidad. Bueno, la cosa es, eh, Rasnop nos permite de alguna forma tener nuestro propio alocador de memoria. Eso es una ventaja inmensa que no te da casi ningún lenguaje. Entonces, cuando definimos nuestro vector, además del tipo de dato, nosotros le podemos agregar un alocador en memoria. Que este alocador de memoria, cuando vean otros temas o quizás más a profundidad, quizás no lleguen siquiera a meterse a esto porque es muy en profundidad ya, ¿no? Pero quizás la gente low level lo valora, que lo comente. Que bueno, que el alocador lo pueden cambiar. Y por ejemplo, en el caso de Linux, Linux está agregando RAS en el kernel. Y claro, en el caso de Linux no tiene sentido usar un alocador. ¿Por qué? Porque el alocador que utilizamos en RAS es el que viene por defecto en el sistema operativo, es el de la glibc. Y claro, bueno, la glibc puede ir cambiando entre sistemas operativos y un montón de cosas, pero cuando estamos escribiendo el kernel de Linux, no tenemos algo más abajo, no tenemos un sistema operativo más abajo para pedirle un alocador de memoria. Entonces, claro, lo que se hace es reutilizar el alocador de memoria que se está utilizando para Linux. No sé si me entiende. O sea, no sé si me voy a entender. Es como que no se pide, en el caso de Linux, no se va a pedir en realidad al sistema operativo host el alocador. Se utiliza el mismo que está utilizando en el código Linux para alocar otras cosas. Entonces aquí ponen una cosa que es el Global Allocator, ¿sí? Que bueno, ellos tienen su propia implementación. Esto lo pueden ir cambiando ustedes en algún momento. Si ustedes ya se entran en profundidad, van a ver de qué hay librerías para cambiar el alocador de memoria, para hacer un montón de cosas. Locuras. Consiguen un código de RAS muy, muy performante. Tiene un montón de implicaciones esto, es muy profundo el tema, ¿sí? Ya se empiezan a meter en cosas de low level en realidad, pero bueno, eso quizás lo ven más adelante, conmigo seguramente no, porque es muy profundo, pero, pero en general van a encontrar cosas así súper interesantes. Después, bueno, algo que quizás vamos a ver más adelante también es de que de la misma forma que vamos a ver con string, eh, los vectores tienen todos los mismos métodos que tienes en un arreglo, ¿sí? Todos los métodos que existen en un arreglo, todas las funciones que existen, por ejemplo, la first, get, yo que sé, extend, join, iter, last, yo que sé, isempty. Todos los valores, bueno, todas las funciones que existen dentro de un arreglo también van a existir dentro de un vector. Y creo que no hay mucho más, ¿eh? Después, bueno, como un. Quizás como un disclaimer. ¿Cómo funciona el vector? Bueno, el vector en realidad es prácticamente un box. O sea, no es tan así. Si entran más en profundidad en la definición técnica, creo que es algo así como un. No sé si un. Uy, no estoy seguro, ¿eh? Debe ser algo así como un box con un tipo slide de tipo T, supongo. Con una capacidad de. No sé, de N y que yo qué sé. Algo así debe ser en realidad. Ah, pero esto me parece que tiene también un Phantom Data. Pero bueno, en general creo que es algo así, porque claro, me estoy olvidando el allocator también, que es otro tipo de dato. Bueno, pero seguramente quizás en algún momento lo vemos más en profundidad. No vamos a hacer un vector porque las librerías estándar de RAS son complicadas. O sea, están hechas de forma complicada justamente para obtener más performance y un montón de cosas. Entonces, claro, quizás no lo lleguemos a ver tan en profundidad. Pero, bueno, aquí igual está la definición, ¿no? Es un raw vec, no sé qué cosa. Que bueno, y a su vez eso
tiene otras implicancias, pero bueno. Pero es un poco esto, ¿no? Es un box con... Bueno, no es exactamente un box esto, es esto. Rawback. Un pointer, bueno, ya no estamos yendo muy al loco. Pero, pero bueno, en sí no hay mucho más que mostrar. Si tengo que resumir todo esto, el vector es un tipo de dato que es dinámico, que es muy similar a un arreglo, que quizás es un poco más lento, pero como ventaja es esto de que es un tipo de dato dinámico. Va a ir cambiando a medida que lo utilicemos. Em, y no tiene mucho más en realidad. Eh, es prácticamente lo mismo que un arreglo, pero de forma dinámica y un poquito más lento. Nada más. Supongo que lo seguimos en otro video. Nos vemos. Chau, chau.